Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día es un módulo que permite controlar la velocidad de motores de corriente continua por ciclo de trabajo, o lo que se conoce también como PWM. PWM significa Pulse Width Modulation, o modulación por ancho de pulso. Es algo que ya lo he explicado otras veces, pero lo voy a volver a explicar con algunos cortes de otros videos que he hecho. Bueno, inicialmente este aparato es un módulo para poder usarlo como panel en algún motor que uno quiera controlar. El voltaje de trabajo de este aparato es de 5 a 30 voltios de corriente continua y tiene además una entrada con protección de conexión invertida. Vale decir de que si nosotros conectamos la alimentación al revés, esto tiene una protección de manera que no se tendría que quemar. Ahora, la corriente continua que puede manejar es hasta de 5 amperios, según lo que dice aquí. Y según el catálogo, dice que puede permitir una corriente instantánea hasta de 15 amperios. Todos sabemos que cuando un motor parte, generalmente para vencer la inercia estática, necesita un pulso de corriente bastante alto para partir. De manera que a veces esos pulsos de corriente son bastante altos. Bueno, según eso, esto tendría una protección para poder funcionar con un pic de hasta 15 amperios. Obviamente que eso sería por un instante mínimo. Ahora, la máxima potencia que puede manejar este aparato, según lo que dice aquí en la etiqueta, son 150 watts. La frecuencia de trabajo se puede ajustar desde 1 kHz hasta 99 kHz en intervalos o pasos de 1,5 kHz. Y la frecuencia por default, o la que toma si es que uno no la programa, es de 20 kHz con una precisión del 1% y se puede manejar con este control desde 0 hasta 100% en pasos de 1%. Vale decir que podríamos dar hasta 100 pasos aquí para poder llegar a tener la velocidad que necesitamos. Vale decir que esto nos permite en cuanto a porcentaje ir aumentando la velocidad desde 0 hasta un máximo. Ahora, este control que hay aquí no es un potenciómetro, sino que es un control de salto, que es un aparato similar a este, que lo que hace es ir haciendo saltos, tal como dice el nombre, y un sistema electrónico va codificando para ver si hay un incremento o un decremento de, en este caso, velocidad. Por supuesto, esto se traduce en pulsos solamente, y un microprocesador interpreta si lo que se está haciendo es incrementar o decrementar el valor. Esto también es muy cómodo porque por lo general cuando uno apaga los aparatos que tienen este tipo de control, el control queda seteado en el valor último que quedó, de manera que permite que uno pueda partir con la misma velocidad que tenía inicialmente. Bueno, el aparato, según el catálogo, tiene un tamaño de 79 milímetros, que lo podemos confirmar acá. Efectivamente tiene 79 milímetros. Voy a hacer un acercamiento aquí para que lo podamos ver mejor. Ahí está en un tamaño más o menos bueno. Bueno, tiene 79 milímetros de largo, como puede verse ahí, por 43 milímetros de ancho y por 26 milímetros de alto. Bueno, estas medidas son las medidas externas, como pueden ver. Esto tiene un poco menos. Por ejemplo, ahí tiene 39 milímetros. Este en el ancho. En la parte externa tiene 43. Y en el largo
tiene 71,5 o casi 72 milímetros, que en la parte externa son 79. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace el agujero para el panel, que tiene que ser un poco más chico, por lo menos de acuerdo con las dimensiones que tiene internamente. Y además este tipo de pestañas también requiere que se haga un pequeño sacado para que pueda entrar bien en el agujero que uno va a hacer como panel. Bueno, voy a retroceder un poco el zoom. Bueno, acá podemos ver que tiene 3 dígitos y esto es lo que permite ver cuál va a ser el porcentaje de ciclo de trabajo que va a tener en el momento que uno lo esté usando. Entonces aquí hacia la izquierda se va disminuyendo y hacia la derecha se va aumentando. Bueno, además este aparato pesa 41 gramos, es súper liviano. Todos los parámetros se pueden setear, además quedando registrados sus valores aun cuando esté sin energía eléctrica. Las características son que tiene una luz indicadora de partida y de tensión. Tiene una luz que se enciende al partir, una luz que se apaga al detenerse. Bueno, eso lo vamos a ver funcionando después, pero mientras tanto estamos dando las características que tiene este aparato. ¿Qué más les puedo contar? El display digital muestra el ciclo de trabajo, como les dije, de 0 a 100% y se ajusta mediante esta perilla rotatoria. Y además se presiona para controlar la partida y detención. Estos aparatos tienen además un interruptor. Entonces si uno lo empuja, ahí escuchan, hay un interruptor. Y esto, si nosotros lo vemos, ahí pueden ver que se empuja un interruptor. Entonces este aparato permite al presionarlo que parta y al presionarlo que se apague. Además dice que para operar el aparato la interfaz por defecto se muestra el ciclo de trabajo. Un pulsado corto del codificador hace que el motor parta o se detenga. Ahora un pulsado largo del codificador permite ingresar al seteo de la interfaz. Eso lo vamos a ver también cuando esté conectado. Ahora, la rotación del codificador en el sentido contrario a los punteros del reloj hace que el ciclo de trabajo disminuya, como había dicho, y la rotación del codificador en el sentido de los punteros del reloj hace que el ciclo de trabajo aumente. Además ahí está indicado con unos signos menos y un signo más. En la pantalla de seteos, o sea, una vez que ya uno da un pulso largo y pasa al seteo, una presión corta selecciona los parámetros de seteo y cambia entre el ciclo de trabajo en su límite inferior y el ciclo de trabajo en su límite superior, y además la frecuencia en que va a trabajar. La forma como se muestra el ciclo de trabajo menor es mostrar una letra L y 2 dígitos. Para mostrar el límite superior se muestra una letra H y 2 dígitos, o el número 100 si es que uno ha llegado al tope. La forma de mostrar la frecuencia de trabajo es con una letra F y 2 dígitos. Después, presionando de nuevo largo, se sale del modo seteo de la interfaz y rotando contra el sentido de los punteros del reloj, el seteo correspondiente se reduce, y rotando en el sentido de los punteros del reloj los parámetros se incrementan en forma concordante. El puerto de stop, conectando un switch o un nivel de 3.3 voltios, permite conectarlo en forma externa y se cambiará el estado de start-stop del motor cuando la tecla se cierre o el nivel de 3.3 se baje. Eso también lo vamos a ver, eso está detrás. Este aparato se puede, vamos a poner el zoom de nuevo aquí.
Vamos a abrirlo para ver cómo es internamente. Bueno, este aparato tiene una tapita y basta con separar un poco la tapa de abajo y ahí se sale un gancho que tiene otro gancho igual al otro lado y uno puede sacar esta tapa. Bueno, acá podemos ver el interior y si se fijan, les voy a mostrar, aquí hay un indicador que dice stop. Bueno, eso es lo que están hablando en el manual, que dice conectando un switch o un nivel de 3.3 voltios permite conectarlo en forma externa y cambiará el estado start-stop del motor, y cuando la tecla se cierre o el nivel de 3.3 baje, el motor se va a apagar. Bueno, lo que significa que aquí en estos dos puntos hay que soldarle unos cables, conectarlo a un interruptor. Cuando el interruptor está abierto, seguramente el nivel va a estar bajo, y cuando se cierre el nivel seguramente va a estar alto, o al revés. Eso lo vamos a tener que probar porque no dice mucho. Y en ese caso se puede tener un control externo desde aquí en vez de usar el interruptor que está afuera, el de acá. Bueno, yo estuve mirando con detalle este aparato para ver si podía ver los números de los circuitos que utilizan, pero realmente están borrados. Y ahí se ve algunos signos, pero probablemente es el microcontrolador que controla el ciclo de trabajo, el PWM. Y ese aparato que hay ahí es un MOSFET, que es el que controla la potencia. Pero desgraciadamente no hay ninguna marca. Ahí se alcanza a ver algo, pero es muy difícil leerlo realmente, no se alcanza a leer, o al menos yo no lo alcanzo a leer. Bueno, y además están los terminales acá. Estos terminales, según lo que sale en la tapita, indican el terminal menos y más de la entrada y el menos y más de la salida. Así que es súper simple. Aquí entra la alimentación y acá sale la salida del motor. Ahora, otra cosa, si ustedes se dan cuenta, esto dice que puede manejar una potencia de 150 watts. Y ustedes pueden ver que acá el MOSFET, que es este, prácticamente no tiene disipador de calor y puede manejar una potencia de 150 watts. Bueno, ¿cómo es posible esto? Porque simplemente esto no tiene cómo disipar calor. Bueno, lo vamos a mostrar ahora, lo vamos a explicar un poco cómo sucede eso tan increíble. Bueno, yo tengo acá varios tipos de transistores. Este es el BD140, un transistor de envase TO126, que es de tipo BJT, es PNP y tiene 1,2 watts de potencia de disipación. Bueno, lo vamos a abrir aquí para poder mostrarlo bien. Los tengo envasados yo para poder identificarlo fácilmente. Pero este es el transistor. A ver, lo vamos a poner ahí para que enfoque. BD140. Bueno, y este es el envase TO126, que es bastante pequeño. Pero como ven, este aparato es capaz de disipar 1,2 watts y tiene un agujero en su cuerpo justamente para poder atornillarlo a un disipador de calor. Fíjense que el MOSFET que tiene instalado el aparato tiene un máximo de 150 watts. Bueno, este otro es el 2SC3039, que está usado. Seguramente yo lo saqué de algún aparato, pero debe estar bueno, lo guardé. También lo envasé. Sé que este estaba usado porque tiene las patas con soldadura. Bueno, este es el 2SC3039. Lo que en el catálogo es un NPN que tiene un máximo de 7 amperes de colector
y maneja 50 watts. Bueno, esto también tiene un agujero para atornillarlo a un disipador de calor. Este es el envase que se llama TO220 y es muy habitual en equipos de todo tipo. Acá tengo un TIP 121, que es un transistor Darlington de 65 watts. Y este aparato, aquí lo pueden ver, también es de envase TO220 y tiene por supuesto su lata para poder conectarla a un disipador. Después tenemos acá un transistor más antiguo. Este es un 2N2905, es de tipo PNP. Actualmente casi no se hacen transistores PNP. Y este era de alta frecuencia. Esto era con frecuencia de corte de 200 MHz. Vale decir de que estos son transistores para transmitir señales de alta frecuencia. Transmitir o recibir. Bueno, este tenía envase TO39, según lo que tengo anotado hoy, y es de un máximo de 600 miliwatts. Bueno, 600 miliwatts a la frecuencia de 200 MHz es una tremenda potencia igual, por lo menos para frecuencias altas. Pero aquí pueden ver que este transistor tenía un casquete metálico y era pequeñito. Y bueno, también necesitaba poder disipar potencia. Finalmente tengo este, que es el BD135, que es un TO126 también, un BJT, que puede manejar hasta 1,5 amperes y de 1,2 watts. Este también lo voy a sacar aquí del envase para que lo veamos. Bueno, ahí está, BD135. Pueden ver su tamaño. Ahora, si comparamos cualquiera de estos con el transistor que tiene internamente este aparato, siquiera si lo comparamos con este tiene 1,5 watts de disipación y este otro tiene 150 watts. O sea, por lo menos puede manejar 150 watts, no es que disipe 150 watts. Bueno, ¿cómo es posible eso? Todavía me falta mostrarles uno. Yo hace un poco tiempo atrás hice un video en que el título que tiene es cómo diseñar su propio control de velocidad para motores de corriente continua. Ahí lo vi. Bueno, aquí tenemos un transistor. Este es un IRFP064 y vamos a ver las características de este aparato. Y aquí tengo el catálogo con las características. Ahí se puede ver en físico directo. Ahora si lo comparamos, por ejemplo, con un BD135 que les acabo de mostrar, se puede ver bastante diferencia. Este puede manejar 1,2 watts y este otro, según el catálogo, puede manejar hasta 300 watts. Bueno, si nosotros enfocamos acá las características, aquí abajo podemos ver que la potencia máxima disipada es de 300 watts. Ahora, tenemos que pensar de que el control que les acabo de mostrar puede manejar hasta 150 watts, según lo que sale aquí. Y esos 150 watts los tiene que manejar ese transistor, que tiene que ser un MOSFET. Bueno, y no tiene disipador de calor prácticamente. ¿Cómo es posible eso? Bueno,
lo que sucede es que los MOSFET que están saliendo ahora, que son estos que están acá, por ejemplo en este, la resistencia interna que tiene es de 0.009 ohmios. O sea, es tan baja que prácticamente es como si fuera un cable eléctrico. Si ustedes recuerdan, en alguna oportunidad yo les dije que los transistores se podían considerar como interruptores. Bueno, imagínense que este es el transistor. Aquí está la base, el colector y el emisor de un transistor NPN. Bueno, esto también puede ser válido para un transistor PNP. Pero cuando uno aplica una señal acá en la base y es suficiente para que el transistor entre en conducción, empieza a conducir electricidad entre el colector y el emisor. Pero acá, en esta zona, hay una resistencia, que es la que hace que cuando pasa corriente por aquí, el transistor se caliente. Bueno, en el caso del BJT, perdón, del MOSFET, aquí tenemos el esquema del diagrama. Lo vamos a simplificar un poquito y lo vamos a poner de esta forma. Lo vamos a dibujar de esta forma. Aquí tenemos el gate, aquí tenemos el drain y aquí tenemos el source, o la fuente, drenaje y compuerta. Bueno, en el MOSFET, que en este caso es equivalente a que fuera la base, el colector y el emisor. Entonces cuando está en conducción el gate, le llega un pulso aquí y esto empieza a conducir, se produce una corriente que pasa desde el drain hacia el source. Ahora aquí también hay una resistencia, pero esa resistencia es tan baja que según el catálogo aquí es de 0.009 ohmios. Entonces, nosotros si queremos calcular cuánto es la potencia se calcula como el voltaje multiplicado por la corriente. Y el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. ¿Verdad? Entonces tenemos simplemente que si reemplazamos el voltaje en la fórmula anterior, tenemos que la potencia es igual a la resistencia por la corriente y por la corriente. Eso significa que la potencia es R por I cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia baja y la corriente fuera alta, la potencia disipada por el MOSFET va a ser muy baja. Supongamos la resistencia es igual a 0.09 ohmios y de 5 amperes. Y tenemos una resistencia de 0.09 ohmios. Entonces, la corriente al cuadrado serían 25 amperios. Y la resistencia sería 0.009 ohmios. Y entonces la potencia sería 25 por 0.09. Eso lo vamos a calcular acá. Lo vamos a calcular con mi calculadora. Bueno, la calculadora me da 25 por 0.009 igual. Me da 0.225 watts. Eso significa que la potencia disipada es de 225 miliwatts.
Bueno, pueden ver de que esa corriente es tan baja, o sea, perdón, esa potencia es tan baja, 0.025 miliwatts, que en realidad no necesitamos tener un disipador de calor. Así de simple. Y es por eso de que este diseño permite que no sea necesario usar un disipador de calor. Ahora, ¿de qué nos estamos ahorrando? Bueno, imagínense que si esto se hubiera hecho con un transistor convencional, estaríamos disipando en calor algunas veces potencias de 50 watts o a lo mejor menos, pero 25 watts en calor. Y eso significa que tendríamos que poner una aleta disipadora más o menos de este tamaño, con radiadores y toda la cosa. Incluso antes habían sistemas que tenían que enfriarse por agua o por aceite. Ahora, este es un tipo de disipador que se usó mucho, por ejemplo, para poner a transistores de este tipo, y tenían los agujeros hechos para poder calzar con diferentes tipos de transistores, distintos formatos. Incluso este cabe aquí, aunque no lo requiere, pero cabe y se puede instalar porque todas estas cosas las hacen con medidas estándar. Incluso aquí hay uno que no les mostré, pero por ejemplo este transistor era un transistor de audio, el 2N3055, y este era capaz de manejar 7 amperes. Bueno, para este tipo de transistores existían este tipo de disipadores, que eran gigantes, pero venían hechos con todos los agujeros para poder poner el disipador. De manera que uno lo ponía aquí y después lo atornillaba. Y ahí tenía el disipador de calor para este tipo de transistores. Bueno, con los MOSFET de potencia prácticamente ahora no se necesitan disipadores. Y es por la razón que les acabo de decir, que tienen una resistencia tan baja entre el drain y el source que prácticamente no disipan calor. O no se calientan, si quieren, en un término más simple. Ahora, bueno, claro, eso demuestra que uno tiene que ir utilizando la última tecnología que va saliendo, porque también es un ahorro. Este aparato, no me acuerdo cuánto me costó, a ver, aquí tengo el dato. Me costó prácticamente $4 un paquete de 5 de estos. Y una lata disipadora de estas que son ennegrecidas, especiales y todos hechas por extrusión, fácilmente puede costar unos $5 o más la pura lata, además del tremendo volumen que ocupa. Si les pongo aquí las latas para que puedan ver los tamaños, son gigantes comparado incluso con este aparato que es grande. Acá hay una lata disipadora más chica, que sería, si uno quiere ponerle una lata disipadora, podría ser de este tipo. También calza porque, como decía, las cosas están hechas en forma estándar, de manera que yo podría también poner esta lata por acá por fuera y quedaría igual bien. Bueno, eso si llegara a requerir, a lo mejor no va a requerir. ¿Qué otra cosa? Bueno, por eso es que es importante que uno vaya aprendiendo las nuevas tecnologías, porque eso significa que uno se puede ahorrar dinero y además los aparatos que más modernos son más eficientes. Yo me acuerdo cuando estaba empezando, creo que les conté en algún momento, cuando estaba empezando la electrónica, cuando yo tenía 14 años, yo conocía personas que ya llevaban 50 años en la electrónica, y a pesar de que ya los condensadores y las resistencias se encontraban en el comercio, estas personas fabricaban sus propios condensadores y sus propias resistencias. Y a mí me decían, pero no tiene gracia la electrónica que haces tú, me decían, porque tú compras las piezas hechas. Bueno, imagínense que yo estaba empezando en la electrónica, no me iba a estar haciendo las piezas. No tenía idea cómo hacerlas tampoco. Ahora imagínense que en esa época
Un condensador era más o menos de este tamaño, de unos 10 microfaradios, pero claro, eran de voltaje de 200, 300, 450 voltios. Este condensador es de 400 voltios, pero es de 150 micros. Imagínense un condensador de 10 microfaradios que tenía este tamaño. Entonces, claro, eran voluminosos porque en esa época todavía no se usaban los transistores, se usaban muy poco. La gente principalmente usaba tubos y la alimentación de tubos requería voltajes altos. Uno hacía funcionar un tubo con 100 voltios hacia arriba y habían algunos que funcionaban con 400, 500 voltios. Entonces, obviamente, las piezas eran más voluminosas. El transistor fue un tremendo invento que permitió miniaturizar todo porque ya los voltajes eran bajos. El punto que los primeros transistores usaban voltaje de 4 o 5 voltios, 6 voltios máximo. De hecho, después fue un problema porque se necesitaba manejar voltajes más altos y los transistores no podían hacerlo. Bueno, todo eso fue evolucionando hasta que ahora los transistores son capaces de manejar fácilmente 400 voltios y pueden hacer muchas de las funciones que, bueno, prácticamente 100% de las funciones que hacían los tubos y muchas más porque hay funciones que los tubos no pueden hacer simplemente. Así es que eso es la parte histórica que les quería contar. Como siempre me sucede cuando empiezo a explicar algo, se me llena el escritorio de cosas, termino con el escritorio todo desordenado. Pero bueno, es interesante conocer todas estas cosas. Este es mi cuaderno de borrador que tengo. Aquí tengo de muchas cosas. Y entre otras tengo datos sobre lo que estábamos viendo aquí recién. Porque obviamente yo no me sé las cosas de memoria. Bueno, eso es lo que les iba a mostrar con respecto a este dispositivo. Yo creo que es interesante. Bueno, yo lo que quiero hacer ahora también es hacerlo funcionar. Yo todavía no lo he hecho funcionar. Cuando lo haga funcionar les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer a continuación. Mientras voy a cerrar estas tapas y voy a ordenar mi escritorio un poco antes de continuar.